Tomar asiento, hermanos. La importancia de las reglas, Jueces 21, 25. Hermanos, ¿se han imaginado cómo sería el mundo si no hubiera reglas? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo sería si en los Estados Unidos, ya que es el país en el cual estamos, si en los Estados Unidos no hubiera gobierno, no hubiera corte de justicia, no hubiera leyes? ¿Cómo sería un país, una sociedad sin reglas? ¿Cómo sería la vida? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? Imaginen que nadie nunca nos dijera nada. Eso es ilegal. No puedes pasarte la luz roja. No puedes hacer eso. Que todo fuera cada quien haciendo lo que la persona quisiera. Libres al fin. No más mandamientos, no más reglas. Nadie que me diga qué hacer. El patrón no me dice a qué horas entrar, a qué horas salir. Yo soy libre de hacer lo que a mí me parezca. No habría semáforos en las calles. No habría en las líneas, en los freeways. No habría límites. El carro a la hora que quiera podría ir a la derecha y podría ir a la izquierda. No habría altos. Cada quien, ahí se la figura. No habría castigo cuando alguien robe. No habría castigo cuando alguien mate. No hubiera consecuencias por quebrar reglas. No hay reglas. El mundo en el cual vivimos se está tratando de deshacer de las reglas establecidas por Dios. ¿Cómo sería un mundo, hermanos? ¿Cómo sería su familia? ¿Cómo sería su compañía? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería su propia vida? Mi vida. Si no hubiera reglas, no hay límite, lo que sea es permitido. Ahora, la mentalidad hoy en día, en cuanto a las reglas, es muy negativa. La cultura en la cual vivimos, hermanos, está totalmente en contra de las reglas en sí. Cuando usted le dice a un joven, reglas, reglas. Cuando usted le menciona a un adulto, no, aquí hay reglas. Aquí una hermana una vez me dijo, la fui a visitar, no, es que ahí en la iglesia, como hace ya muchos años, no aquí, me dice, es que ahí me siento muy apretada, muy tight, me dice. Mucha regla. La sociedad está en contra de las reglas. Una persona, ni vale la pena mencionar su nombre, maestra, dijo ella, americana, si obedeces todas las reglas, te perderás la diversión. If you obey all the rules, you miss all the fun. El mundo ha puesto esta mentalidad, y tengo un slide, me parece, hermano, la siguiente, que las reglas es igual, ¿no hay? ¿Está dormido? Aburrido, no divertido, forzado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la mentalidad hoy en día de la mayoría de personas. Reglas igual a aburrimiento, amargura, soledad, depresión, forzado. Se imagina uno una persona así como ahorcándonos, ¿no? Ahora, en el libro de los Jueces, el último versículo, ya lo leímos, dice, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días, como ya les dije en la escuela dominical, más o menos 350, 400 años, el tiempo de los jueces. No tengo tiempo para dar el detalle de todo lo que pasó. Pero en Israel, hermanos, más o menos por más de 3 o 4 siglos, hubo un tiempo, fíjense, donde no había rey, no había nadie, no había gobierno. Dios levantaba un juez y ese juez dirigía la nación, pero en sí no había reglas, no había establecimiento de un gobierno, democracia, nada. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Lo único malo que cuando cada uno hace lo que bien le parece, no salen muy bien las cosas. Hay mucho pecado y mucha perversión. En sí algunos han descrito, escuchen esto, el tiempo de los jueces como el tiempo más perverso, sangriento e idólatra del pueblo de Israel. Cuando una persona, un pueblo en este caso, no hay rey, no hay reglas y hace lo que quieren, lo que les da la gana básicamente, hay mucho pecado. Tengo 2 ejemplos que sobresalen. No vayan ahí, pero en el capítulo 17 de Jueces, Micaía. Este hombre hizo una imagen, un ídolo que puso en su casa. Dios había dicho, no vas a tener ídolos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Pero en el libro de los jueces, como no se estaba estableciendo una ley, no había profetas que tuvieran control del pueblo, este hombre, fíjense hermanos, construyó su propio Dios. Consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Tenía efod, terafines, y uno de sus hijos fue consagrado al servicio. En este capítulo dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Jueces 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Jueces 19:1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel. Capítulo 19 del libro de los jueces. Un levita del monte de Efraín. Su esposa le es infiel, se va con sus padres a Jerusalén, lo abandona a Belén. Después de 4 meses, el levita va a buscar a su esposa para tratar de ganarla con amor. Después de un tiempo, de un proceso, él sale de la casa de sus suegros, con su esposa, y va hacia su casa. Llegan a una ciudad que se llama Gabá. Pueden estudiarlo después ustedes. Capítulo 19 de Jueces. Se quedan en la plaza porque no hay quien les dé hospedaje. Y ahí está con su esposa el levita. Y viene un anciano, una persona grande, y le dice, no te quedes en la plaza, ven a mi casa. Cuando están comiendo, los hombres que eran hijos de la tribu de Benjamín van a la casa. ¡Hey! Llegó un hombre ahí, ¿verdad? Sí, sácalo para que lo conozcamos. Y no era, hola, me llamo fulano de tal. Está hablando sexualmente, perversamente. Era una tribu homosexual. Estos hombres. Sácalo para que lo conozcamos. Sale el anciano, el dueño de la casa, y fíjense cómo habla. No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Esto es en el libro de los jueces, donde no hay ley, no hay rey. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad. He aquí, escuchen la mentalidad de un padre. He aquí mi hija virgen. O sea, te voy a sacar a mi niña. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo la sacaré ahora a estos hombres perversos. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa infame. Jueces 19, 23 al 24. Los hombres no lo escuchan. Mas aquellos hombres, versículo 25, no lo quisieron escuchar, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Esto es en la palabra de Dios, hermanos. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Hasta me da asco. Se levanta el levita, abre la puerta para salir a su casa, y su concubina, en estos tiempos donde todos hacen lo que les da la gana, esto estaba pasando en Israel. Cuando abre la puerta, su concubina, su esposa, por haber sido abusada toda la noche, está muerta. Le habla y no contesta. Va a su casa, la pone en su asno, va a su casa, la corta en 12 pedazos y las manda a las tribus de Israel para que miren que se hizo una perversión. Las tribus de Israel, como no hay ley, no hay nadie, ni cada quien hace lo que le da la gana, las tribus de Israel se juntan y van a la guerra contra Benjamín y casi se destruye toda la tribu de Benjamín. Hay una necesidad de ahora mujeres para los hijos de Benjamín y van a otro lugar y roban mujeres de otro lugar, porque en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tengo varios más ejemplos. Pero hermanos, la Biblia nos habla de este periodo oscuro, que en ese tiempo no había reglas.
¿Se imaginan un mundo sin reglas? Donde un hombre puede entrar a su casa, agarrar a su niña sin pagar ninguna consecuencia. Donde los abusos, los robos, los asesinatos, no hay reglas, no hay orden. ¿Se imaginan un mundo sin reglas? Ahora quiero traerlo a nuestro nivel. ¿Se imaginan una vida sin reglas? ¿Se imaginan un joven sin límites? Ahí andando, ¿quién sabe? ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿A qué hora llegó? ¿Quién sabe? Si llegó. ¿Se imaginan un esposo sin límites? ¿Se imaginan a una esposa, una mujer de la calle, sin a dónde va? ¿Quién sabe? ¿Qué anda texteando? ¿Quién sabe? ¿Dónde anda? ¿Se imaginan a un niño sin límites? ¿Cuánto tiempo juega en el videojuego? ¿Quién sabe? Nadie le interesa. ¿En dónde anda? ¿Quién sabe? ¿Dónde anda? ¿Qué come? Lo que caiga. ¿Se imaginan una vida sin reglas? Hermanos, las reglas son muy importantes. La palabra de Dios dice en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene reglas. Hermanos, quiero pegar este mensaje al mensaje de la semana pasada, no lo grabamos. Hablé de los principios establecidos por Dios y cómo una persona debe de vivir su vida no por lo que siente, sino por principios de la palabra de Dios. Ay, es que yo siento, lo que usted siente no importa. Es que dice la palabra. Yo siento a veces irme corriendo, matar a alguien, golpear a alguien. No porque sienta algo lo hace correcto. Tenemos que venir a la palabra de Dios y mirar qué Dios establece. Quiero darles, hermanos, dos efectos que en mi opinión son devastadores, que suceden cuando queremos vivir una vida sin reglas, no, pues yo así siempre he vivido, a mí nadie me dice qué hacer, mi tatarabuela así vivió, mi bisabuelo, mi abuelo, así soy yo, y mi niño quiero que viva así. Si usted quiere vivir una vida así, quiero darles dos efectos, hay muchos, pero dos efectos que encontramos en este libro que le van a suceder si no tenemos cuidado. Efecto número 1. Cuando una persona no tiene reglas o principios en su vida, hay un olvido de Dios. Hay un olvido de Dios. Aparte de la evidencia bíblica en el tiempo de los jueces, y ustedes pueden leer el tiempo de los jueces, fue un tiempo oscuro, tantas perversidades, la adoración espiritual, la adoración del templo, sacerdote, todo fue totalmente contaminado. Pero vayan, o se lo voy a leer para, si quieren apuntarlo, Nehemías 9:26. Nehemías 9:26. Dice, hablando del tiempo de los, bueno, vayan ahí, hermanos, por favor. Nehemías, porque sí quiero que busquen al menos un versículo, cada punto. Nehemías 9:26. Nehemías está describiendo el libro de los jueces, el tiempo de los jueces. Y fíjense cómo lo describe el profeta Nehemías. Dice, pero te provocaron a ira, hablando de este tiempo, y se rebelaron contra ti y echaron tu ley, ¿a dónde, hermanos? Tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Dice la palabra de Dios que cuando Israel empezó a vivir sin reglas, a ignorar la palabra de Dios, a alejarse de Dios, empezó a quebrar una regla y otra regla y otra regla y otra regla. Dice la palabra de Dios, con el tiempo, dice Nehemías, fíjense bien, agarraron a Dios y lo echaron tras sus espaldas. Ahora eran sus deseos, su cuerpo, sus pecados, su tomadera, su drogadicción, su inmoralidad, su adulterio, su fornicación. Y estos hombres andaban con las mujeres con las mujeres, hombres con hombres, porque agarraron a Dios y lo echaron tras sus espaldas. Una vez que una nación o una persona echa a Dios tras sus espaldas, van a ser grandes. Dice, e hicieron grandes abominaciones. Cuando un hijo de Dios quiere vivir su vida libre de reglas,
libre de principios. No, no, no. Yo sé cuáles seguir y cuáles no. Hay un olvido de Dios. Cuando un hijo de Dios sigue sus sentimientos, su corazón, sus deseos carnales, sus opiniones y no verdades bíblicas y principios bíblicos, hermanos, hay un olvido de Dios. La persona, y muchos hijos de Dios viven así, aún en la iglesia, echan a Dios a sus espaldas. Y ya Dios no tiene efecto en sus decisiones. ¿Sabe quién hace sus decisiones? El dinero, el trabajo, la relación pecaminosa, mi hija, mi hijo. Y Dios en muchas personas sentadas en iglesias cristianas está en sus espaldas. La persona dirigiendo la vida, la persona dirigiendo las emociones, las relaciones, la fidelidad a Dios, no es Dios. Dios está en sus espaldas. ¿Y saben dónde empieza todo? Tumbando las reglas. Nunca he conocido a una persona que se hace drogadicta porque tiene muchas reglas en su vida. Nunca he conocido una adúltera, un adúltero que diga, yo caí en adulterio porque tengo normas bien altas. No, al contrario. Cuando las reglas empiezan a ser tumbadas y quitadas y pateadas, por la razón que sea, nadie tiene excusa para pecar. Dios es echado a las espaldas y ahora ¿saben qué queda? Cada quien hace lo que bien le parece. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de olvidarnos de Dios? Primeramente, una vida manchada, una vida manchada. Dice ahí en Nehemías 9:26 al final, e hicieron grandes abominaciones. Las personas, hermanos, agarran a Dios y lo echan tras sus espaldas y empiezan a hacer abominaciones. Abominaciones no es algo que solo es malo. Abominaciones es algo que va directamente en contra de Dios y hace a Dios tener ira. Por eso dice ahí el versículo Nehemías 9:26. Pero te provocaron, dice, a ira. Cuando nosotros, hermanos, saltamos las reglas, los principios bíblicos establecidos por Dios, queremos vivir una vida guiada por nosotros, es cuestión del tiempo. Escuchen, hermanos, para que esa vida esté manchada. Manchada por el pecado, manchada por la frialdad, manchada por la inmoralidad. Y por eso es que personas terminan haciendo cosas perversas en sus vidas. Manchados. Por eso las cárceles están llenos de violadores de niños, pedophiles, ¿cómo se llama? Pedófilos. Por eso tanto abusador, por eso tanta violación, por eso tanta inmoralidad, por eso pornografía infantil. Personas de 70, 60 años mirando pornografía infantil. Porque cuando hay un olvido de Dios, ¿saben qué es lo que sucede? La vida se empieza a manchar con el pecado. La vida termina siendo una vida manchada. El matrimonio se mancha, el hombre anda ya quién sabe dónde, la mujer en quién sabe metida, la familia se mancha, los hijos pagan las consecuencias. No nada más la vida se mancha, pero hay una mente reprobada, una mente reprobada. Romanos 1:28, vayan ahí por favor. Romanos 1:28. Noto muy serios, hermanos, están meditando, yo creo, ¿verdad? Me da miedo la soledad. Estamos meditando, pastor, gloria a Dios, amén. Romanos 1:28, por favor. Romanos 1:28. El Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y después está Romanos. 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, echaron a Dios tras las espaldas, Dios, fíjense quién lo hace, Dios los entregó a una mente, ¿qué dice, hermanos? Reprobada. Y la mente reprobada, fíjense lo que hace, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, eso es chisme, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Parece que está describiendo nuestros días. Una mente reprobada, estas personas, fíjense bien esto, hermanos, porque un cristiano debe de vivir una vida guiada por principios bíblicos, por reglas bíblicas, por mandamientos bíblicos, porque si no, la vida se mancha. Con el tiempo el pecado mancha su vida, su matrimonio, y ya es muy difícil regresar. Y después, dice ahí la palabra de Dios, que como alguien no tiene en cuenta a Dios y echa a Dios tras sus espaldas, Dios le da o lo entrega a una mente reprobada. Para que entiendan, no pasó el test. Está ahí el 10 preguntas y falló 8 de 10. Reprobado. Por eso es que para muchos el matar niños en el vientre de su madre, ¿qué tiene de malo? Se llama aborto. 1973, el aborto se legaliza en los Estados Unidos. Desde entonces se han matado millones de bebés legalmente. A millones de niños a través de tantos países. Por eso es, no sé si sepan, en nuestro país ahorita hay un debate. El debate no es si matamos al niño o no. El debate es cuándo nos lo echamos. Triste, ¿no? Sus gobernadores, no el presidente, sus gobernadores, esos locos, liberales. No es lo matamos o no, es cuando nos lo echamos. 3 meses, no hombre, 3 meses. 6, no, avánzale poquito más. ¿Sabían ustedes que en algunos estados ya es legal si un bebé sobrevive el aborto y la mamá lo mira y dice no lo quiero, lo matan ahí? Y eso viene a cada estado en el futuro de los Estados Unidos. Mentes reprobadas. En California es legal fumar marihuana. ¿En qué mente? En una mente reprobada. Es increíble. Y digo, ¿cómo puede andar alguien fumando, manejando? O no se puede, pues ahí andan. No se han puesto enseguida de un carro y huele a puro pie. Un desodorante. Mentes reprobadas. Paquito y Panchito, esposos, mentes reprobadas. Marta y María, se aman, mentes reprobadas. No se necesita ser un biológico científicamente, nada más se necesita mirar, él es hombre y ella es mujer. No se necesita mucha ciencia. Esta elección de género y cosas, mentes reprobadas. A propósito, estas leyes son empujadas por las personas más inteligentes en los Estados Unidos. ¿Saben eso? Mentes reprobadas. Y hay cristianos que dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo fumar? ¿Qué tiene de malo tomar? ¿Qué tiene de malo que me ando con la otra? ¿Qué tiene de malo coquetear? Mentes reprobadas. Es increíble la perdición, la oscuridad que está viniendo a nuestro país. Y no estoy desanimado, estoy animado porque entre más pecado, más gracia y la salvación puede alcanzar a más personas. No estoy hablando desanimado, pero vivimos en un mundo hostil y perverso. Nosotros que tenemos niños pequeños, Dios nos ayude, hermanos. Van a tener las caricaturas ahora que ya son 2 mujeres. Esto ya en los shows, Family Guy, todos esos shows modernos son diseñados para agarrar el corazón y la mente y la perspectiva de sus hijos y de mis hijos. A propósito, un hijo no debería tener tele en su cuarto sin supervisión. Ni tableta ni teléfono, pero bueno, ese es otro tema. ¿No les gustó? Bueno, ni modo. El diablo anda atrás de nuestros hijos, de nuestros matrimonios. Y quiero decirle algo, si usted tiene problemas con las reglas de Dios, los estándares, y usted dice, no, a mí nadie me va a decir qué hacer, y mis chicharrones truenan, así va a tronar.
Eso es lo que la palabra de Dios dice. Algún día su matrimonio se va a quebrar y se va a acordar, viera seguido. Algún día, hermana, se va a meter con uno, o señora, quién sabe sea, o hermano, se va a meter con una señora y va a decir, hubiera seguido. Y ya su hija se perdió, y ya el hijo se perdió, y ya no hay solución, ya no hay vuelta para atrás. Y debemos orar, ayunar y nunca perder la esperanza, pero tenemos que ser realistas, hermanos. A veces los padres traen la maldición a sus hijos. Ten, mijo, yo en el rancho grande no tenía nada, a ti te lo doy, mira, es el iPhone X, el mero, para que vean, pero trabajo yo, como si fuera yo veo un niño con teléfono y digo, pobre niño, y no me dan ganas de regañar al niño, me dan ganas de regañar al bigotón. ¿Quién tiene bigote? Hermanos, el mundo es mejor con reglas. El mundo es mejor con reglas. Aquí en la iglesia como que todo ordenado. Amén, amén. Yes. Como que todos los niños en fila y la escuela dominical. Yes. La palabra de Dios dice que se tiene que hacer todo decentemente y con orden, con dignidad. Sí. Dos efectos devastadores cuando una persona dice, no, a mí eso de la Biblia, eso es para vieja. La vida de usted, con el tiempo, se va a olvidar de Dios, se va a manchar, su mente se empieza a reprobar. Número 2, y termino. Hay falta de protección. No nada más hay un olvido de Dios, pero cuando una persona saca las reglas por la ventana, hay falta de protección. En el libro de los jueces lo pueden ver ustedes vez tras vez. Se levantaba un juez y luego se desviaba, se moría y pecaba Israel. ¿Y sabe qué pasaba? Dios agarraba a los enemigos y venían y les ponían una buena. Les robaban la comida. Hacían a sus hijos esclavos, se escondían de ellos, les robaban la cosecha. ¿Se acuerdan de Gedeón? Ahí estaba escondido en el lagar. Sirvieron a reyes, los oprimieron con crueldad, sirvieron a sus enemigos, les robaban su sustento. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, dejaba a Dios, no solo hacían cosas perversas y tenían una mente perversa, pero escuchen bien esto, Dios mismo los entregaba a sus enemigos. Dios. Cuando alguien quiere vivir una vida sin la autoridad de Dios, sin reglas, sin valores bíblicos y divinos, discúlpenme que se los diga, hermanos, pero esto es lo que sucede. La protección de Dios es quitada sobre esa persona. Y ahorita voy a explicar un poquito más eso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, no es un gatito, un miau miau, es un león rugiente, anda alrededor. ¿Alrededor de quién? ¿Del pastor? No, alrededor de usted y de sus niños y de su madre, alrededor de usted y de mí. Anda a nuestro alrededor y luego dice la palabra de Dios, anda buscando a quién devorar. ¿A quién comerse? 1 Pedro 5:8. Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Hermanos, cuando queremos andar ahí, pastor, me está tratando de asustar. No, eso es lo que los principios y las reglas, los estándares son para su beneficio. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Cuando andamos por ahí y sin reglas, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Cada vez que un cristiano o que un padre de familia o que una mujer o que un joven abre una puerta, baja un estándar, baja una regla. Yo antes pensaba que no debía andar ahí coqueteando con todos, pero ahora yo no es tan malo, mientras no ande ya pecando y baja sus estándares, su manera de vestir, su manera de hablar y su manera de tratar con el sexo opuesto. Cada vez que eso pasa, escuchen esto, el diablo está listo para entrar por esa puerta. Yo he aconsejado personas que han entrado a una relación pecaminosa. ¿Saben cómo empezó todo? Con un text, one text. Conocí otra pareja. ¿Saben cómo empezó todo? Tomando un café. Just one coffee, just one cup, that's it. Y me dijo la muchacha, soltera en ese tiempo. Me dice, sí, pero no pasó nada. Casi me da un ataque al corazón. O sea, como si fuera la gran Madre Teresa.
Mija, no pasó nada la primera vez porque él es inteligente. Ningún hombre se te va a tirar la primera vez. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Los hombres somos más sabios que eso. Los hombres te vamos a regalar cosas. Te vamos a decir que estás bonita. Cuando tengas problemas con tus papás, ahí vamos a estar. Hasta que estés débil. Hasta que bajes tu estándar. 2 meses después, se fue con este hombre perverso. A propósito, tenía otra mujer antes. También la agarró igual. Ella no sabía. Hermanos, cuando queremos vivir sin reglas, pagamos las consecuencias. Cuando yo era joven, no sé cómo fue su juventud, pero cuando yo era joven, yo decía, yo creo que mi papá se sienta en el escritorio con una pluma y un papel blanco. ¿Cómo puedo hacer la vida de mi hijo imposible? ¿Qué regla puedo inventarme ahora? ¿Alguno de ustedes? Mi papá también. Ok. Y yo pensaba que él se quedaba pensando todo el día, ¿cómo puedo complicarle la vida a mi hijo? Ya sé, no lo voy a dejar ir a París. Yes, eso lo va a amargar. Yo pensaba que así era. Y luego venía conmigo y me decía, no puedes ir a los parties. Yo decía, ¿pero por qué, papá? El mundo gira alrededor. No puedes ir a los parties. Y luego que otro día se levantaba y decía, hoy le quiero amargar la vida a mi hijo otra vez. Voy a hacer otra regla. Y así pensaba que trabajaba el ser padre. Los jóvenes están diciendo, ¿sí trabaja así? No trabaja así. Y después de un tiempo y de ver a mis amigos caer como pájaros en la inmoralidad, en las drogas y en tantas tonterías, me di cuenta de que las reglas tenían un propósito. Tenían una función. Y esto es lo más importante de este punto, hermanos, agárrenlo. Pero no se trata acerca de la regla, se trata acerca de la madurez de la persona. No tiene nada que ver con la regla. Porque yo sé, mi papá, mucha regla, mi mamá, o el pastor. No tiene nada que ver esto. Las reglas no tienen nada que ver con las reglas. ¿Saben con qué tiene que ver? Con la madurez de la persona siguiendo la regla. De tal manera que entendí, ahora que estoy grande y me siento con un papel a ver cómo puedo amargar la vida de mis hijos también. No es para amargarles la vida. Tiene 2 funciones las reglas. Primeramente, las reglas son un cerco de protección. Los jóvenes dijeron, ¿era? Sí, vos. ¿Saben por qué en la noche nadie entra a su casa o no debería de entrar a su casa? Y robar, porque es ilegal. Hay reglas que protegen su propiedad. ¿Saben por qué nadie puede entrar a su casa y entrar al refrigerador y decir, esto es propiedad privada, ¿cierto? Hay reglas, establecimiento. Usted lo único que no tiene que pelearse, llame al 911. Hay alguien aquí en casa, en inglés. Vienen por él, se lo llevan. Son las reglas. No puedes meterte en mi casa, yo no me voy a meter a la tuya. Son las reglas. Yo no puedo agarrar las llaves de ustedes, mi carro, y aquí, pues ya. No, hay reglas. Esa es su propiedad. Las reglas, entonces, son para protección de todos nosotros. Las reglas nos protegen, pero ¿de quién? ¿Quién anda atrás de mí? Qué bueno que preguntaron. Vuestro adversario, el diablo. Nada más un león. Y yo sé, tengo que decir esto porque yo conozco. Un león, ¿y cuántos más? El diablo nos quiere hacer pensar que él es un diablito chiquito, rojito, con un tenedorcito, con una hamburguesa in and out. I'm just kidding. Borré eso. Hasta me ahogué. Tierno, diablito. Ni hace nada, chiquito, inofensivo, coquetón.
y quiere hacernos pensar que anda jugando. Y esta es una de las debilidades de los hijos de Dios. Nosotros pensamos que el diablo anda jugando. Y cuando no vivimos por reglas, hermanos, le abrimos la puerta al diablo. Me acuerdo que, de más pequeño, mi papá nos llevaba a como un pequeño zoológico, un bosque se llama, Bosque de la Ciudad. Y había un área donde era zoológico y el otro lado del parque era para picnic de las familias. Estábamos en picnic y pasábamos tiempo familiar, y de un lado del parque al otro lado del parque, era un parque inmenso, se oía cuando el león empezaba. ¿Han escuchado un león? Se oía como si estuviera, a veces uno decía, se escapó, pero estaba lejísimos, estaba lejos. Y a veces uno estaba aquí y escuchaba el león. Y cuando tenía hambre, o bueno, le olía el estómago, no sé, pero estaba lejos. Pero me acuerdo cuando a veces, bueno, vamos, ya comíamos, jugábamos, vamos a ver a los animales. Y había jaulas, una parte elevada y un gran cerco, y el león o osos, lo que hubiera allá abajo. Y me acuerdo ir a ver al león. Y a veces son increíblemente fuertes. Y me acuerdo que lo veía al león y a veces él me veía a mí, niño yo. Y casi podía ver la mente del león. Y ojalá que ese cerco no estuviera, me desayuno este niño guapo. Así, bueno, el de guapo yo añadí. Ojalá no. Y a veces, no sé si han visto leones ustedes en el zoológico, cómo caminan y te miran a veces. Y así yo me le quedé. Pero ¿qué pasó? Porque había un cerco de protección. Yo nunca dije, papá, que quiten el cerco. Nunca. Al contrario, qué bueno que estaba alto el cerco, ¿verdad? Y brincaban, cuando les daban la comida brincaban. Qué bueno, que está el cerco alto. En ese momento yo estaba agradecido por el cerco. Así, hermanos, son las reglas, los principios de la palabra de Dios. Hay un león de la inmoralidad, de las drogas, de la que usted quiera, que anda, pero dentro de usted y de mí, un deseo de pecar. Y hay un cerco que son los principios o reglas que yo pongo en mi vida por estudiar la palabra de Dios. Y no es el cerco, escuchen esto, hermanos, para proteger al león. El cerco es para protegerlo a usted. Pastor, que eso es muy exagerado, que no puedo tener amigas. Eso es para su protección, mi querido hermano. Que no me debo de vestir como una mujer fácil allá en él. Eso es para su protección, mi querida hermanita. Que tengo que ser que sumisa, quién sabe qué. Eso es para su protección, porque si no tiene algo en casa va a buscarlo en otro lugar. Eso es para su propia protección. Y los jóvenes, yo no me dejan andar ahí fumando y haciendo los paris. Eso es para tu propia protección. Es cuestión de perspectiva. Y hay personas, jóvenes y adultos, que pasan el resto de su vida tratando de brincar ese cochino cerco. ¿Y por qué tanta regla? Y ahí van. Y están escalando y peleando. Y hay jóvenes que nunca la agarran. Ya tienen más de 20 años y nunca entienden que simples reglas. No hagas eso, no vayas para allá, no te juntes para allá, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, responsable. Y no les entra en la cabeza. Hay personas, hay cristianos que no entienden que la vida se debe ser vivida a través de principios bíblicos. No lo que el trabajo diga, no lo que el patrón diga, no lo que la china diga, no lo que mis emociones diga, no lo que mi opinión sea. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo mejor para mis hijos, para mi familia? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y se dejan guiar y son protegidos porque las reglas lo protegen. Pero cuando una persona quita las reglas, ahí quedamos sin protección. Y mientras tratamos de pelear contra las reglas, nos olvidamos. En inglés dicen, algunas personas creen que el pasto está más verde del otro lado.
Allá está bien. Ahí está la pobre esposa. Y ahí anda uno viendo cosas que no debe. Ahí andan los hombres. Ahí. Y su pobre esposa ahí. No, allá, no. Si yo tuviera aquella hermana, aquella mujer, esa sí me viera. Si yo tuviera aquel hombre, y se nos olvidan las bendiciones que Dios. Aquí también hay zacate. Y no, el pasto no está más verde del otro lado. No, sí, ya lo probé. Ya, pero toda manchada la vida. Toda perversa la mente. El pasto no está más grande, más bonito del otro lado del cerco. Dios nos ha puesto en una iglesia, en una familia, bien o no, problemas o no problemas. Y mi responsabilidad es cuidar de mi familia, seguir los principios bíblicos. Número último, las reglas determinan nuestra felicidad. Salud. Las reglas determinan nuestra felicidad. Si obedeces todas las reglas, dijo esta mujer, te vas a perder de la diversión. Escuchen esta frase, hermanos. El camino a la felicidad es la obediencia a Dios. ¿Sí me escucharon? El camino a la felicidad es obediencia a Dios. No hay tal cosa como un cristiano desobediente feliz. La prueba, las caras de algunos de nosotros. No hay tal cosa como un cristiano rebelde, desobediente, contento con el Señor. No. Crea un resentimiento, un pesar. Al altar pasar, eso es para los nuevos. Crea un orgullo, crea una caparazón, una opinión personal superior a cualquier otra. Crean estas personas y se amargan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Hermanos, las reglas determinan su felicidad y mi felicidad. Hermanos, ¿qué tantos principios y reglas practiquemos será que tantas bendiciones cosechemos? Si usted planta pecado, va a cosechar pecado. Si yo soy inmoral, voy a cosechar inmoralidad. Si yo planto amargura, voy a cosechar amargura. Si yo planto reglas, principios, estándares, voy a cosechar bendiciones. Me siento mal. Yo he conocido a algunos jóvenes o niños que nadie los quiere. No estoy jugando. Nadie los quiere. Juegan 3 horas, 4 horas videojuegos. Nadie los quiere. No tienen reglas. ¿Y saben quién sabe que nadie está interesado en él? Él. Ella. Me da compasión cuando veo a un joven en la calle, 15, 16 años, con una niña. They're kids, son niños de 13 años. Y todavía la abrazan como si fueran experimentados. No saben ni sonarse la nariz. Así medio tumbado, como dicen ahí. Como si fueran texteando. Su mami le paga el teléfono. Con braces todavía, que su papi se los paga. Te traje esta rosa, que su papi se la compró. Ahí andan, en el cine, en la tienda. Y uno los mira y, girl, my girl. Siempre pienso, no sé ustedes padres, ¿cómo piensan? ¿Dónde está el papá de esta niña? ¿Sabe que andan embarrándola en todos lados aquí? ¿Dónde está el papá de esta señorita? Me da compasión, porque nadie se interesa en ella. Puede llegar a las 2 de la mañana y el papá o la mamá dormidos, toda chupada. Llega y se duerme, toda fumada. ¿Dónde está el papá? Me da tristeza ver jóvenes así, me da tristeza ver niños así.
nadie se interesa por ellos. Nadie. No pueden platicar, no son sociables, no tienen vida. No está pasando nada aquí adentro. Un niño me dijo esto, un jovencito. You know my record in Fortnite? My record in Fortnite. ¿Sabes cuál es mi récord en el videojuego? Y creen que son hombres porque tienen un récord en el videojuego. Me da compasión, gente así. No reglas. A veces yo miro homeless. Los hombres creo que son flojos. Otros quizás enfermedades mentales. De esos hay que tener compasión. Pero homeless mujeres, hace algo aquí en mí. Cuando yo veo una homeless mujer, pasa algo aquí porque yo tengo mi niña aquí atrás. Y mi pensamiento es, ella fue un día una niña así como mi niña. Me da compasión ver allá afuera con 4 hombres a su alrededor, toda drogada. Me da algo aquí. ¿Y saben dónde empieza todo esto? Cuando las reglas son quitadas de una vida y son puestas a un lado. Y empieza y hay efectos devastadores. La persona se olvida de Dios, se mancha la vida, se pervierte la mente y la protección de Dios es quitada. Y ahora ya no hay reglas, cualquiera puede acercarse. Quiero terminar con una frase acá arriba. Para el mundo, hermanos, reglas son aburridas, no divertido, forzado. Escuchen bien esto y termino. En las cosas de Dios, las reglas son iguales a seguridad, felicidad, madurez, estabilidad, protección de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Jóvenes, si ustedes tienen un papá, una mamá, que no los deja hacer lo que ustedes quieran, denle gracias a Dios. Si ustedes tienen una iglesia donde hay reglas, denle gracias a Dios. Si ustedes tienen, hermana, un esposo, una esposa que tiene reglas, denle gracias a Dios. Hermanos, la importancia de las reglas. ¿Tiene usted reglas en su vida? ¿Tiene usted reglas que dirigen su vida? Vamos a orar, todos los ojos cerrados. Nadie.